Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos de la economía y el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? Hablaremos de las leyes, las instituciones y la calidad de las políticas económicas. Los seres humanos somos animales sociales que tendemos a agruparnos, lo que eventualmente conduce a la especialización de las actividades económicas de quienes participan en ella. Pero la especialización conduce al intercambio y el intercambio involucra contratos, genera los mercados y para que eso funcione necesitamos instituciones. Los contratos pueden ser implícitos o explícitos. Los contratos implícitos prevalecen en las sociedades más primitivas o tradicionales y se basan en buena medida en la confianza, en códigos morales, sociales existentes que de alguna manera fuerzan los mecanismos para hacer cumplir los contratos. Pero a medida que las sociedades se desarrollan, requieren contratos más explícitos o formales. Posiblemente existe una estrecha correlación positiva entre el nivel de desarrollo económico de un país y el número de contratos formales que se requieren. Los contratos requieren de instituciones que se registren si es necesario y también de instituciones que los hagan cumplir. Los individuos acumulan activos como tierras que conducen a la necesidad de proteger la propiedad. Además necesitan protección personal contra los criminales dentro de sus grupos o contra los forasteros. Por lo que cualquier grupo de individuos requiere la existencia de instituciones, así sean rudimentarias, que realicen estas funciones. Cuando las sociedades se vuelven más complejas y los grupos más grandes y menos homogéneos, el Estado debe asumir responsabilidades adicionales si se quiere promover el bienestar de los individuos. Por ejemplo, los mercados no son eficientes si son distorsionados por monopolios o si la información esencial para que funcionen no está disponible o es muy costosa, lo que conduce a la necesidad de que el Estado fomente la competencia y fomente de alguna forma que esa información se le proporcione a la población. Hay algunos bienes, como la seguridad y la limpieza de las calles, que solo los proporciona el Estado porque a los particulares no les interesa proporcionarlo. Pero una vez que estos bienes son proporcionados, no se puede excluir de su uso a las personas que no deseen contribuir al costo de proporcionarlos. Por otra parte, una vez que esos bienes son producidos, todos pueden consumirlos de manera conjunta, por lo que sería ineficaz para la sociedad excluir a algunos individuos de su uso. Estos bienes son los bienes públicos, que son esenciales y deben ser proporcionados, aunque no necesariamente producidos por el Estado. Por otra parte, existen productos cuya producción o consumo genera externalidades. Estas son actividades cuyos costos o beneficios no se reflejan en el precio del mercado. Por ejemplo, si hay dos terrenos y uno de los dueños gasta mucho dinero explorando su terreno y encuentra petróleo, el propietario del terreno beneficio se beneficia al saber que allí hay petróleo sin haber incurrido en el costo de exploración. Este es un ejemplo de una externalidad positiva. También hay externalidades que son negativas, como cuando alguien ensucia una calle y no solo se perjudica a sí mismo, sino que también perjudica a los vecinos. En el caso de que haya externalidades, el Estado debería intervenir, típicamente prohibiendo la actividad o aprobando impuestos para las actividades que generan externalidades negativas y subsidiando aquellas actividades que generan externalidades positivas. Por ejemplo, el Estado podría cobrarle impuestos adicionales a las empresas que contaminan para financiar nuevas tecnologías que beneficien a todos, por ejemplo, tecnologías ecológicas, o para financiar la ciencia, o para financiar la educación.
Aunque algunos de estos problemas pueden resolverse mediante el uso de reglamentaciones, a menudo, para desempeñar estas funciones, el Estado necesita recursos. Hasta el siglo XVIII era común que el Estado se apropiara de los recursos que necesitaba, obligando a los individuos a contribuir con su tiempo, como todavía se hace en algunos países con el servicio militar. En la Edad Media, las carreteras se construían a menudo de esta manera. Pero una alternativa más eficiente es cobrar impuestos, lo que trae la necesidad de leyes e instituciones que recauden esos impuestos y otras instituciones que gasten el dinero recaudado y aún otras que le hagan seguimiento a ese gasto. Uno esperaría que estas actividades las realice el Estado, por lo que un sector público de alta calidad requiere un sistema tributario eficiente y un sistema de gastos que minimice el gasto ineficiente e improductivo. Y un presupuesto lo suficientemente grande que le permita al Estado desempeñar su papel de manera satisfactoria. Otro papel asociado al Estado, al menos desde que Adam Smith publicó su libro La riqueza de las naciones en 1777, son la distribución del ingreso, una redistribución del ingreso más equitativa, la estabilización de la actividad económica y la promoción del crecimiento y el empleo. Estas tareas han sido en la práctica muy importantes a partir de la segunda mitad del siglo XX y han sido en gran parte responsables del crecimiento del Estado en el siglo pasado. Dependiendo de la riqueza inicial, el capital humano, el esfuerzo, el ahorro, la suerte de los individuos y de las políticas del gobierno, existe una producción de bienes y servicios que determina la distribución del ingreso, la cual puede coincidir o no con la percepción social prevaleciente del grado de desigualdad que se considere aceptable. Actualmente se espera que el Estado proporcione transferencias que garantice que los individuos tengan un consumo por encima de un mínimo esencial, de forma que la preocupación por la equidad y la pobreza puede obligar al gobierno a intervenir. Pero, desafortunadamente, el papel redistributivo adecuado del Estado solo puede establecerse basado en consideraciones morales, políticas y no objetivas. Por ejemplo, no hay una forma objetiva de determinar el coeficiente de Gini o la relación entre el quintil superior y el quintil inferior de la distribución y el ingreso ideal para un país, por lo que es muy difícil establecer una línea de pobreza objetiva. Estas decisiones están inevitablemente influenciadas por los prejuicios de los individuos en el poder y las creencias sociales de cada época. Los programas destinados a redistribuir el ingreso suelen requerir muchos recursos e instituciones encargadas de administrar estos recursos, por lo que tienden a generar un gran incremento en el gasto público y en la recolección de los impuestos, como es el caso de los llamados estados del bienestar, en Europa, por ejemplo. En ocasiones, la tributación se recoge de forma progresiva, es decir, el que gana más paga mayores impuestos. Pero eso también requiere una gran burocracia y un gasto enorme. En muchos países, una gran proporción de los empleados públicos proveen servicios de educación, salud, retiro y servicios sociales. Las economías también sufren periodos de recesión, a veces incluso depresiones económicas, que conducen a un desempleo creciente y a una pérdida de producción. En la segunda parte del siglo XX, esto creó otra justificación importante para la intervención del Estado. En específico, mantener el empleo y estabilizar la producción, para lo que se requieren algunas instituciones relevantes como el Banco Central. También se requiere conocimiento técnico y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Finalmente, en las últimas décadas, los gobiernos también han impulsado
políticas encaminadas a elevar la tasa de crecimiento y generar más empleo. La sustitución de importaciones y las políticas industriales son ejemplos de estos intentos. E independientemente de la sabiduría de las políticas, hay instituciones responsables de ejecutarlas. En resumen, el Estado debe establecer reglas e instituciones que permitan ejecutar los contratos y proteger el derecho de propiedad, ayudar a expandir el papel del mercado, regular la recolección y el uso de los ingresos públicos, reducir los costos de transacción en los mercados, promover la eficiencia del mercado en casos en que el mercado falla, proporcionar bienes públicos y abordar las externalidades que no pueden resolverse mediante negociaciones privadas, promover la estabilización macroeconómica, promover una redistribución del ingreso acorde con la visión predominante en esa sociedad. Y por último, asegurarse de que ningún individuo caiga por debajo del umbral de pobreza establecido oficialmente. Para realizar estas funciones, el Estado debe crear algunas reglas e instituciones. Pero el papel del Estado no es estático, sino que cambia con el tiempo y entre países, y está influenciado por las características sociales de cada país y las tecnologías que van cambiando. Hay bienes públicos que lo fueron en una época, pero que dejan de serlo posteriormente. Por ejemplo, en la Edad Media, usualmente los pueblos tenían un horno público para hacer el pan, ya que tener hornos privados resultaba muy costoso. Hoy en día, todo el mundo tiene un horno en su casa. Por lo tanto, la calidad del sector público depende de los objetivos y las prioridades del gobierno en un momento determinado. La calidad del sector público no es necesariamente lo mismo que la calidad de la política económica. El público es simplemente el instrumento que facilita la formulación e implementación de las políticas del gobierno. Un buen sector público facilita que el gobierno aplique buenas políticas, pero no puede garantizar políticas económicas buenas, porque no puede evitar que los responsables de formular esas políticas las apliquen de forma eficiente. Pero tampoco un sector público que con frecuencia aplica políticas deficientes se puede definir como un sector público de alta calidad. Es decir, un sector público de alta calidad debería promover buenas políticas con más frecuencia que uno de baja calidad. Las reglas de juego son muy importantes porque cada uno se acomoda a ellas de la mejor forma posible, generando una situación de equilibrio. Para cada tipo de intervención estatal en la economía se requieren programas específicos y un mandato legal. En las democracias, ese mandato se especifica primero en una constitución, luego por muchas leyes y reglamentos que le dan un contenido específico a los principios generales que formula la Constitución. La Constitución y las leyes y los reglamentos establecen las reglas de juego que orientan la actuación de las personas y las empresas y de las instituciones públicas. Pero, ¿en qué grado el régimen se siente obligado a actuar bajo estas reglas? Los principios expresados por la Constitución pueden ser claros, pero a menudo no son muy específicos. La Constitución debe orientar la acción, pero no debe abordar situaciones específicas o anticipar situaciones que son inexistentes o imposibles. Se dice que Napoleón rechazó el borrador de Constitución elaborado por las mentes legales más brillantes de su época a su solicitud, porque consideró que el documento era demasiado específico y por lo tanto potencialmente demasiado restrictivo y que probablemente se volvería obsoleto pronto. Un buen ejemplo de constitución es la Constitución de los Estados Unidos, que rara vez ha requerido enmiendas. Y nadie cuestiona el papel de la Corte Suprema en su interpretación. Abundan los ejemplos de principios constitucionales difusos.
La Constitución de la India ha impedido la introducción de un impuesto nacional a las ventas y la Constitución de Pakistán impide cobrar impuestos a las ventas, a los servicios y a los ingresos agrícolas. Otro problema con las constituciones es que tienden a reflejar las preocupaciones y las fuerzas políticas del momento en que se escriben. Es útil comparar estas limitaciones a los derechos de propiedad con la opinión de Adam Smith, quien escribió que la adquisición de propiedades valiosas y extensas requiere necesariamente el establecimiento de un gobierno civil. Donde no hay propiedad, el gobierno civil no es tan necesario. No se puede exagerar el papel que desempeñan las constituciones en la calidad del sector público en una economía democrática de mercado, ya que alienta o permite determinadas acciones del gobierno y de la ciudadanía. En principio, las leyes y los reglamentos que rigen en un país deben ser consistentes con los principios constitucionales interpretados por una Corte Suprema. Algunos economistas, como James Buchanan, argumentan que el papel económico de la Constitución debería ser establecer límites a la acción gubernamental, como lo hace la Constitución suiza. Es decir, enfatizar en lo que el Estado no puede hacer, en lugar de enfatizar en lo que debe hacer. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Maastricht, que podría verse como un ejemplo de tal límite en una constitución. En algunas circunstancias, y nuevamente Brasil me viene a la mente, un cambio en la constitución que eliminó los obstáculos a las reformas deseables e importantes puede ser una condición necesaria para mejorar la calidad del sector público y de las políticas públicas. La Constitución establece los principios generales que guían las políticas del país, pero son las leyes que deben ser consistentes con la Constitución las que al final especifican esas políticas. Es posible generalizar que la calidad del sector público mejora cuando las leyes son relativamente pocas, están claramente redactadas y por lo tanto no están sujetas a interpretaciones contradictorias, son integrales y no entran en conflicto entre sí. Cuando las leyes son demasiadas, confusas, no cubren todas las áreas relevantes de la actividad económica o brindan señales contradictorias, surgen las dificultades. Por ejemplo, cuando los incentivos fiscales se extienden a muchas leyes que aparentemente tienen poca relación con los impuestos, se hacen poco transparentes. Algunos países europeos tienen unos pocos miles de leyes activas y otros decenas de miles de leyes, por lo que puede ser bien difícil encontrar el camino en esa jungla legal. Cada vez que se promulga una nueva ley, todas las leyes existentes deberían ser examinadas y, si es necesario, revisadas para asegurarse de que todos los elementos de esas leyes sean consistentes con la nueva ley. Ahora, eso no sucede. Los elementos incrustados en leyes promulgadas en el pasado en algún momento entrarán en conflicto con las nuevas leyes. Cuando esto sucede, se confunden los individuos, las empresas y las mismas instituciones encargadas de implementar los programas contemplados por las leyes. A veces, un incentivo fiscal otorgado por un ministerio que no es el de Hacienda y entra en conflicto con la política fiscal general. Esos conflictos pueden conducir a errores costosos e incertidumbre sobre los derechos de propiedad y afectar negativamente las decisiones del mercado. Así, la calidad del sector público mejora cuando las leyes están redactadas con claridad y cubren todas las áreas necesarias, y cuando no conducen al público ni a los funcionarios públicos a interpretaciones contradictorias, cuando su número es tan pequeño como sea posible y cuando no están en conflictos entre sí. Algunos países como Francia, Australia, Italia o Nueva Zelanda han intentado simplificar las leyes existentes. Pero, aunque eso haría más transparentes las políticas, solo dará beneficios a largo plazo y no cuenta con mucho apoyo político, por lo que los intentos a menudo se abandonan. Las leyes suelen ir acompañadas de reglamentos específicos que se pueden clasificar
en reglamentos económicos, reglamentos de seguridad o reglamentos de información. Los reglamentos explican los procedimientos, elaboran el contenido de las leyes o imponen un comportamiento específico a las personas y a las empresas. Algunas leyes son tan complejas que requieren un organismo regulador muy grande, como el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que consta de unas 2.300 páginas. El reglamento que emite una agencia reguladora puede ser muy complejo, de difícil acceso para un público grande y puede sobreponerse con otros reglamentos. Un informe de la OCDE afirma que la regulación es quizás la forma más generalizada de intervención estatal en la actividad económica. Las regulaciones que no requieren un presupuesto o aprobación formal de la legislatura tienden a ser menos escrutadas. Y en muchos países existe una sobreoferta de este tipo de regulaciones. La interpretación de las regulaciones a menudo la hacen los burócratas, por lo que la posibilidad de confusión o incluso de abuso puede ser alta. Los estudios señalan que las regulaciones son una de las principales causas de corrupción porque los burócratas a cargo de ellas abusan para obtener ventajas personales. Debido al carácter dinámico de las economías y al rápido cambio tecnológico, es común encontrar países con demasiadas regulaciones anacrónicas, inútiles o incluso dañinas, y muy pocas regulaciones necesarias relacionadas con las nuevas actividades económicas. Este es un área donde el exceso y la escasez a menudo coexisten. Muchos países ahora están luchando por crear regulaciones necesarias para los sectores financiero y bancario, para el uso de la Internet, para la investigación genética o para el uso de algunos medicamentos y para varias otras áreas nuevas importantes. En conclusión, un sector público de alta calidad debe tener reglas suficientemente claras para orientar las actividades económicas, pero no tantas o tan vagas que otorguen un poder excesivo a los burócratas o que creen incertidumbre a quienes toman las decisiones económicas. En general, las reglas deben especificar lo que no está permitido en vez de autorizar lo que está permitido. La discreción del burócrata debe reducirse al mínimo. En algunos países, determinadas actividades como una solicitud de incentivo fiscal o para abrir una pequeña empresa puede necesitar 30 o 40 autorizaciones firmadas por empleados públicos de diversas oficinas. En Perú eso ocurre. Esto no es compatible con un sector público de alta calidad o con un mercado eficiente. Una buena idea sería hacer un inventario periódico, digamos cada 10 años, de todas las regulaciones existentes, para establecer un presupuesto regulatorio y podar las regulaciones redundantes y anacrónicas, complementándolas con las regulaciones nuevas que se requieren y a la vez que aclarar las confusiones. Un paso útil sería la creación de una ventanilla única, como se está haciendo en Chile, donde las personas obtengan todos los permisos y autorizaciones que necesitan en un solo lugar de Internet en este caso. Estos centros, donde se han creado, han permitido eliminar muchas regulaciones y reducir la corrupción. La calidad del sector público también puede verse afectada por arreglos informales que influyen en el comportamiento de los individuos y del sector público, como en la elección de presidentes, ministros y otros altos funcionarios y en los contactos entre el Estado y el sector privado. Estos arreglos informales pueden basarse en consideraciones sociales, religiosas o políticas que, al ser informales, son difíciles de cambiar. Las reglas de juego así establecidas pueden determinar el comportamiento del sector público y del mercado. Cada vez más autores argumentan que arreglos políticos como el federalismo y la descentralización fiscal, la representación proporcional o no proporcional en los parlamentos, la frecuencia de las elecciones, la elección de tipos de gobierno presidenciales versus no presidenciales, el papel del ministro de Finanzas como un superministerio, las reglas sobre cómo se arma el presupuesto, por ejemplo, pueden tener un impacto significativo en los resultados macroeconómicos. Los estudios sobre estos aspectos aún están en evolución y no han dado resultados definitivos, aunque son muy importantes y tienen una potencial contribución
a la implementación de políticas económicas. Las reglas son un conjunto de instrucciones que no conforman la política. Mientras no se juegue el juego, estas reglas son solo un papel. Y el juego es jugado por las instituciones encargadas de llevar a cabo esas instrucciones, que las pueden o no implementar de manera fiel y eficiente. Es el desempeño y la eficacia de esas instituciones lo que en gran medida determina la calidad del sector público. Estimados amigos, aquí termina Un Café con José Noguera.